aquí con nosotros dispuestos y disponibles a entregar sus vidas, a adorar al Señor sin reservas y a entregarle a Él todas las cosas que Él ya previamente nos dio y que por su misericordia escuchamos su voz y atendimos a su llamado. Aleluya. Vamos a dar un aplauso a Cristo por la misericordia del Señor de permitirnos llegar a su casa, a honrarlo, a adorarlo y a exaltarlo. Aleluya. Hemos tenido una semana gloriosa. Ayer estuvimos en unos estudios muy buenos con el líder juvenil, nuestro amado hermano Robert Rodríguez. Estuvo muy bueno. Me gozo de los que pudieron venir. Ya para el próximo le extiendo la invitación para que también usted pueda unirse. Aleluya. En esta mañana tenemos por aquí a Josefina Guzmán. Josefina, Dios te bendiga. Josefina es una sierva de Jesucristo. Se convirtió hace un tiempo con nosotros y está aquí y dice que quiere bautizarse pronto en nuestros próximos bautismos. Dios te bendiga, Josefina. Puedes sentarte, estamos contentas de tenerte aquí. Está por aquí también Catherine Laos y Basilio Torres. Pueden ponerse de pie, Catherine y Basilio. Aleluya, ellos dos están aquí. Bienvenidos, un aplauso a Cristo por ustedes. Pueden sentarse. Ellos vinieron a ser testigos de un niño que vamos a presentar al final del culto. Y estamos contentos de que ellos están aquí para escuchar la palabra del Señor. Está también por aquí Héctor, el novio de mi hermana Madeline. Dios te bendiga, Héctor. Dinos un hola con tus manos así, para que los hermanos te conozcan. Aleluya. Dios te bendiga, Héctor, por estar con nosotros. Está con nosotros también Osvaldo Sánchez. Osvaldo, Dios te bendiga, hijito. Aún así, Osvaldo. Para los hermanos que todavía no te conocen, aleluya, Dios te bendiga. Osvaldo es un fiel visitante y miembro de esta iglesia. Está con nosotros toda la semana y estamos contentos de que Osvaldo está aquí con nosotros y está firme en seguir al Señor. Está Agustina de Corniel, ella es la esposa de mi hermano Chino. Dios te bendiga mucho, mi querida Agustina. Está Alondra también, su nieta. Dios bendiga. Alondra ha peleado muchas batallas, pero está firme y de pie. Aleluya. Dios bendiga esa princesa hermosa. Está por aquí también Iris Hiraldo. Iris, Dios te bendiga. Otra nueva creyente que el Señor ha firmado. Y Dios es tan misericordioso que la mantiene ahí de pie. Está por aquí Dinora Rodríguez, la suegra del predicador. Dios te bendiga, Dinora. De José Antonio, aleluya. Y estamos contentos de tenerla con nosotros. Está por aquí Casey Fano. Casey, dinos un bye bye ahí. Estamos contentos de tenerte con nosotros. El Señor es bueno. Y a todos y cada uno de ustedes le damos una más cordial bienvenida. Y decirles que no en vano ustedes están aquí. Están aquí porque Dios tiene algo especial para ustedes. Y Dios tiene una palabra especial para cada uno de ustedes. Que en el plan de Dios estuvo que ustedes la recibieran el día de hoy. Por eso hoy es un día único en la vida de ustedes. Porque lo que Dios les tiene en este día es especial para ustedes hoy y vinieron a recibirlo. Amén. Un aplauso a Cristo por eso. Aleluya. Vamos a ver los anuncios de la semana. Bendita sea la misericordia del Señor. Dios te bendiga, iglesia. A continuación veremos los anuncios de la semana de la Iglesia de Dios en Ensanche Libertad y de. Los lunes tendremos nuestra doctrina impartida por la pastora Rodis Polanco de 7 a 7:45 de la noche. Y a las 8 de la noche tendremos nuestro culto en los hogares dirigido por las damas. Los martes tendremos evangelismo dirigido por las damas de 5 a 6 p.m. De 7:30 a 8 tendremos oración vía WhatsApp con nuestro hermano Alejandro Almonte. Y de 8 a 8:30 tendremos el discipulado bíblico impartido por el pastor Pedro Julio Fernández por nuestras redes sociales, YouTube y Facebook. Los miércoles tendremos evangelismo a las calles, dirigido por los caballeros de 7 a 8 p.m.
Los jueves tendremos servicio de sociedades de 7:20 a 8:45. Y qué bueno que este jueves dirigen las damas. Este sábado, a partir de las 5 de la tarde, tenemos Consolidación dirigido hacia los jóvenes, con el propósito de apoyarte, brindarte el apoyo que tú necesitas. El domingo es el día del Señor. Te invito a que nos acompañes junto a tu familia a nuestros 2 servicios, de 8 a 9:30 y de 10 a 11:30 AM. Así que sé parte de esta bendición. Les esperamos. Te esperamos. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Cristo, por esta actividad gloriosa, que ya lo que faltan son solo 3 semanitas. Es bueno que nos alineemos con este propósito y vamos a ver cuáles son las herramientas para construir y ponerle algunos parchitos a nuestro matrimonio para que perdure para siempre. Esto es lo que vamos a tener allá en el Teatro de la Ucamaima el 2 de diciembre. Si usted no se ha anotado, me quedan un par de cupos y estamos felices de poderlo incluir. Aleluya. Hay algo importante que quiero decirles antes de ya pasar a la parte importante. Y es que mañana a las 9 de la mañana hasta el mediodía, las damas vamos a estar aquí. Vamos a estar en un retiro para todas las damas y para todas las... todo el que se quiera unir, venga, porque yo sé que va a haber bendición para todos. Hubo un hermano en el primer culto, me dijo, aunque yo sea hombre, ¿puedo venir? Yo le dije, venga a gozarse con nosotros. Vamos a estar de 9 de la mañana a 12 y les esperamos a todos que nos acompañen y que nos vamos a apartar con el Señor en este tiempo. Amén. Esperamos verle a todos acá mañana a las 9 de la mañana. Ya vamos a estar puestos de pie, vamos a presentar nuestros corazones delante del Señor para la parte que continúa. Aleluya. Vamos a orar. Padre de la gloria, te damos gracias, porque a ti te ha placido, oh Dios, que hoy en esta hora, en este preciso momento, nosotros estemos aquí en tu casa. Sabemos, Dios de poder y de misericordia, que tú has preparado este momento y una palabra especial que va a firmar nuestras vidas en ti, en labios de tu siervo, Dios. Te pido, Dios, que tú, como sabes hacerlo, le uses poderosamente y que tu espíritu fluya con poder por sus labios. Mira nuestros corazones, Señor. Quita de nuestra mente toda distracción que pueda impedir que esta palabra caiga en lo más fértil de nuestra vida, de manera que dé fruto esta semilla de fe que tú has traído para sembrarle en nuestras vidas. Ponemos nuestros corazones y a tu siervo en tus manos, agradeciéndote porque sabemos que tú has de bendecir nuestras vidas por medio de tu siervo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y con un aplauso recibimos a nuestro ministro José Antonio Corniel con esta palabra gloriosa que el Señor ha preparado para nosotros por su medio. Que Dios le use. Bien, hermanos, buenos días. Dios le bendiga rica y abundantemente. Damos gracias a Dios por la oportunidad de poder estar en este lugar para bendecir, alabar y adorar su nombre. Gracias también a Fernando por tener la gentileza de invitarme a poder venir a predicar la palabra en este día. Esto no estaba en los planes, pero se lo voy a decir. Miren, una de las responsabilidades más grandes que un creyente tiene es cuando le dicen tú vas a predicar. Usted puede tener todo el conocimiento que usted tenga, usted puede ser el mejor ministro, pero cuando usted sabe la responsabilidad de predicar la palabra de Dios, a usted se le doblan las rodillas, se le aflojan las rodillas. Y aunque usted no quiera, los nervios llegan. Pero Dios, según va fluyendo, va quitando esos nervios según el mensaje va desarrollando. Tenemos Dominga por ahí, no la he saludado porque llegó y se puso a orar, pero
Usted sabe que para mí usted es especial, ¿verdad? Ok, así también mi suegra que está por ahí, también usted es especial. Parte de mi familia, Londra, Argentina y los demás. Bien, mi hermano, no vamos a perder tiempo, vamos, porque el tiempo es oro, dicen, y apremia. Y nos dan un tiempo para predicar, ¿verdad? Pero siempre ese tiempo nos da para los mensajes, pero vamos a tratar de que el mensaje de hoy meterlo en el molde en que se nos ha brindado, ¿verdad? Vamos a predicar la palabra bajo eso. Si me voy a pasar, le voy a pedir el permiso a todos ¿verdad? Para poder desarrollar el tema. Así que sin más preámbulo, vámonos a la Biblia, vámonos a poner de pie en reverencia a la palabra. Y vamos a Génesis, el primer libro de la Biblia y el primer capítulo de la Biblia. Y vamos a leer 2 versículos de Génesis. Vamos a estar predicando bajo el tema, escuchen bien, el tema, una imagen destrozada y restaurada. Pero este tema va a estar subdividido en 3 partes. La primera parte, ténganlo en mente, va a ser la imagen de Dios en el hombre. La segunda parte, la realidad de nuestro pecado. Y la tercera parte va a ser una imagen restaurada. Así que con esos 3 temas vamos a predicar en este día. Vamos a leer en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia, entonces, versos 26 y 27 del primer capítulo de Génesis. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Soberano Dios, Padre eterno, aquí estamos, Señor, una vez más cumpliendo con el compromiso que tú has puesto en nuestros corazones, Señor. Lo primero que estamos, Señor, aquí es cumpliendo el propósito por el cual tú nos has traído a este mundo, que es glorificarte y alabar y bendecir tu nombre, Señor. Te pedimos, Señor, en este momento que tú tomes control, Señor, de cada corazón, cada vida. Que la palabra que se va a predicar en este día, Señor, haga eco en nuestras vidas, Señor. Espero, Señor, que como tú has hablado a mi vida, Señor, ahora tú le hablas a tu pueblo. Bendícenos, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, Señor. Pueden sentarse, hermano. La Biblia narra que Dios creó todas las cosas en 7 días. Y que en cada uno de estos días Dios creó algo especial. Dios echó su bendición sobre todo lo creado. Y dijo, he aquí que todo es bueno en gran manera. Dios creó la luz y separó la luz de las tinieblas. Dios creó la expansión del espacio, creó el cielo, creó los mares, los peces y todos los monstruos marinos. Creó las plantas, los árboles y todas las hierbas. Creó las aves y todos los animales terrestres y todas las bestias que se arrastran sobre la tierra. Creó el sol, las estrellas y creó el firmamento. Y echó su bendición sobre todo lo creado. Pero aún Dios no había llegado a la cima de su creación. Hasta que dice, después que tengo todas estas criaturas, todos estos habitantes, todas estas cosas llenando el universo que he creado, observo y veo que nada tiene mi imagen.
nada tiene mi semejanza. Y así Dios dice, voy a hacer una obra creativa cuyo propósito sea reflejar mi imagen y mi semejanza. Dios dice, vamos a hacer una obra creativa cuyo propósito sea reflejar mi gloria, llevar mi imagen y transmitir mi carácter a todas las demás criaturas. Y de esa manera Dios, dice la Biblia, que del polvo de la tierra creó al hombre. Sopló aliento de vida en su nariz y fue el hombre un alma viviente. Los únicos que tenemos la virtud de poder tener una relación personal con nuestro Creador somos los hombres de toda la creación. Tenemos la capacidad de poder dirigirnos a Dios, hablar con Dios y tener una relación personal con nuestro Creador. Cuando hablamos de la imagen de Dios en el hombre, lo que esto significa es que somos parte de este fenómeno maravilloso llamado pensar, razonar, aprender, discernir. Y no es que nosotros somos uniscientes como Dios lo es, ni tampoco que somos infinitos, pero tenemos un punto de partida, tenemos una similitud con nuestro Creador. Y es la imagen que Dios puso en nosotros, su imagen y su semejanza. Cuando leemos la Biblia, los 2 primeros capítulos del libro de Génesis hablan de la creación. Bienvenido Carlos y Estela, mi sobrina y su esposo también acaban de llegar. Entonces, estos 2 capítulos hablan de todo lo que Dios creó. Pero cuando llegamos al capítulo 3 del libro de Génesis, encontramos en el capítulo 3 lo que le podemos llamar la gran tragedia de la humanidad, la desobediencia del hombre y el pecado. Antes de ese momento había una armonía completa en toda la creación. Dios se paseaba por el huerto y no había ningún problema. Pero cuando llega el momento en que el hombre toma la decisión de desobedecer a su Creador, narra la Biblia que el hombre cae moralmente. Cuando decimos que el hombre cae, no significa que se tropezó con una piedra y se cayó, ni que se subió a un árbol y se rompió la rama y se cayó. No, lo que significa la caída del hombre es que moralmente el hombre perdió todo lo que se llama la imagen de Dios en él. En otras palabras, la imagen de Dios fue nublada, fue eclipsada. Un eclipse de sol se produce cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra. De la misma manera, el pecado se interpuso entre la creación que está supuesta a llevar la gloria y la imagen de Dios y el Creador. Y su imagen fue prácticamente destrozada. Esa es la primera parte del mensaje. En realidad este mensaje debiera ser una secuencia de 3 mensajes para poder tocar los 3 puntos con amplitud. Pero por el hecho del tiempo vamos a cortar ciertas cosas y vamos a centrarnos en todo lo que tiene que ver con los tres puntos que le dije. Recuérdense que le dije la imagen de Dios en el hombre, es lo que acabamos de hablar. Ahora vamos a hablar de la realidad de nuestro pecado. El dilema que las Escrituras nos presentan, mis hermanos, es que por un lado tenemos a un Dios que es santo. Y por otro lado tenemos a una criatura que es pecador.
Nuestra responsabilidad fundamental como seres humanos es igualar o reflejar su carácter, el carácter de Dios. Y aún así no somos sagrados. Y entonces, aunque estamos hechos a la imagen de Dios, algo que es básico para nuestra condición humana, que se vuelve parte de la definición de lo que en realidad somos, es que nosotros somos pecadores. Hemos escuchado esta frase infinitamente. Nadie es perfecto. O errar es de humano y perdonar es divino. ¿Han oído esa frase, verdad? Cuando decimos esta frase, es de humano errar y perdonar es divino, lo que no se menciona, lo que se asume cuando decimos esta frase, es, cuando hacemos este comentario, es que errar es de humano. Y es perfectamente normal que nosotros pequemos, porque errar es de humano. Hemos llegado a estar tan tranquilos y tan a gusto y tan satisfechos con nuestras debilidades y nuestros errores, que cuando cometemos un pecado o cometemos un error, no nos preocupamos mucho porque es normal, porque errar es de humano. La otra parte de la frase, perdonar es divino, lo que implica es que así como es normal que el hombre cometa errores, que el hombre peque, entonces es normal de Dios ¿qué? Perdonar. Entonces tenemos este dilema. Somos pecadores y porque somos pecadores, nosotros en nuestra psique, en nuestro entendimiento de la frase, como nosotros somos pecadores, normalmente pecamos, entonces tiene que ser normal para Dios que nos perdone por nuestros pecados. Pero déjenme decirle algo, mis hermanos. Escuchen esto. No es esencial para la divinidad perdonar. El perdón es gracia. Dios no perdona por su gracia, pero Dios no nos tiene que perdonar, sino que Él ha decidido a través de su gracia darnos el perdón. ¿Se entiende? Pero hay un problema después de la caída, en que nosotros somos seres pecadores. En otras palabras, nosotros pecamos porque somos pecadores. No que somos pecadores porque pecamos. En otras palabras, lo que somos está primero. ¿Qué es lo que somos? Pecadores. Y por eso entonces nosotros pecamos. Eso lo heredamos en la caída en el huerto del Edén. A eso se le llama pecado original. Cuando hablamos de pecado original, lo primero que viene a nuestra mente es el pecado que Adán y Eva cometió. Pero el pecado original no es eso. El pecado original son las consecuencias que trajo ese pecado. Todo lo que emana después de la caída de Adán en el huerto del Edén, eso es lo que le llamamos pecado original. ¿Qué significa el pecado original? Es que las facultades del ser humano, del hombre, fueron todas afectadas por el pecado inicial, que fue el pecado de Adán. Pero el pecado original no es en realidad ni siquiera un pecado, sino la consecuencia del primer pecado. En otras palabras, fueron afectadas todas nuestras facultades. Fue afectado nuestro intelecto, fue afectado nuestra voluntad, fue afectado todo lo que tiene que ver con el ser humano, fue afectada la imagen de Dios que Dios puso en nosotros. Esa es la realidad del pecado en nuestras vidas. Somos por naturaleza pecadores.
Y el pecado ha distorsionado la imagen en la cual Dios nos creó. Ahora, debo hacerme una pregunta. ¿Es el pecado en nosotros accidental o es el pecado en nosotros esencial? Cuando hablo de accidental, lo que no quiero decir es que es como cuando usted va al bosque y se cae un árbol y le cae sobre su cabeza. No. Lo que quiero decir con accidental es que si el pecado está en la parte externa de nosotros, en la parte periférica de lo que es el ser humano, o está en el fondo o en la raíz de lo que es verdaderamente el ser humano. Cuando digo que si el pecado es esencial para ser ser humano, y aquí tengo que jugar un poquito con su mente para que puedan entender algo. Si digo que el pecado es esencial para el ser humano, entonces tendría que decir que Jesús era ¿qué? Que Jesús era ¿qué? Y si no pecó, entonces no era humano, porque errar es de humano. Si el pecado es esencial para la humanidad, entonces o Jesús era un pecador o no era humano. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de decir que el pecado es esencial para el ser humano. Aunque déjeme decirle, Jesús dice, y en esto ustedes quizás se van a sorprender un poco, Jesús dice que nosotros estamos podridos hasta la raíz. Jesús dijo, no se pueden recoger frutos buenos, frutos malos de un árbol bueno. Implicando eso que para recoger frutos malos, el árbol tiene que ser malo. Su raíz tiene que ser mala. Cuando hablamos del pecado original, en teología se enseña algo que se dice, escuchen bien esto, que se dice depravación total. Pero eso es un término muy mal entendido en el ámbito cristiano. Y yo prefiero utilizar otra frase, que es lo mismo, pero se dice de diferente manera. Y es corrupción radical. Estamos corruptos y corrompidos, mis hermanos, hasta la raíz. Y esa es la realidad que nos presenta la Biblia. Esa es la realidad de que somos pecadores y que tenemos por naturaleza la tendencia a pecar. La Biblia narra en el capítulo 6 del libro de Romanos que éramos esclavos del pecado, pero que ahora somos esclavos de la justicia. Nosotros tenemos por tendencia a pensar que nosotros somos buenos y que el pecado, lo único que está en la periferia nuestra, en la parte de afuera, pero que en el fondo hay una persona buena y santa. Eso es lo que nos enseñan desde niños, que hay muchas personas buenas y que somos buenos. Ahora vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo acerca de esto en el capítulo 3 del libro de Romanos. Vayan conmigo. Ahora es que vamos a predicar, mi hermano. Romanos capítulo 3. Vamos a ver la condición que Dios pone en su palabra acerca de nosotros como seres humanos. ¿Cuál es nuestra condición? Romanos capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 10 en adelante. Dice el versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. En otras palabras, no hay nadie que haga nada bueno. La otra parte del versículo dice, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios.
Cuando la Biblia dice que no hay quien entienda, lo que quiere decir es que no hay quien entienda a Dios. Por la condición en la cual nosotros nos encontramos, no podemos entender la santidad y la magnitud y la pureza de nuestro Dios. Entonces dice Pablo que no hay justo ni aun uno. Y luego dice, no hay quien entienda. ¿Por qué no hay justicia en nosotros? Porque no entendemos en realidad quién es Dios. Nuestro intelecto fue afectado. La segunda parte, no hay quien busque a Dios. Pablo dice que no hay quien busque a Dios, pero nosotros vemos y decimos, nosotros buscamos constantemente a Dios. Nosotros andamos detrás de Dios buscando a Dios, pero Pablo dice que no hay quien le busque. Entonces, ¿cuál es el problema? Tomás de Aquino dice lo siguiente. Escuchen bien, cito. La gente busca desesperadamente la paz mental, el alivio de la culpa, el fin del significado y el valor de sus vidas. Todo el tiempo huyen lo más rápido posible de Dios. No me digan que han buscado o han encontrado. Dios no se esconde. En nuestra naturaleza está el no buscar a Dios. En nuestra naturaleza está, por haber caído, huir de la presencia de Dios. Cuando Adán pecó en el huerto del Edén, que Dios lo llama, lo primero que Adán hace, ustedes conocen la Biblia, ¿qué cosa? Se esconde de la presencia de Dios. Porque el pecado, eso es lo que hace. Separar a la criatura con su creador. Hay una separación entre padre e hijo, consecuencia del pecado. Entonces Pablo dice que no hay ni aun uno justo, que no hay quien entienda y que no hay quien busque a Dios. Y esto que Pablo está diciendo en el capítulo 3 de Romanos son citas bíblicas que él tomó del Antiguo Testamento. En otras palabras, esto no es nuevo. Esto ya Dios lo había dicho, dice Pablo, y se lo está diciendo a los judíos. Que el pecado afectó nuestro intelecto y nuestra voluntad. Dice el próximo versículo, el 12, por favor. Okay. Dice, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. La Biblia nos está diciendo, mis hermanos, que usted puede tener toda la autoestima que usted pueda tener y usted no es bueno. Y usted podrá decir, pero ¿cómo va a ser? Porque yo hago obras benéficas, yo le doy al necesitado, me compadezco de los que tienen necesidad. Esas son obras buenas. Lo que sucede es que delante de la perspectiva de Dios, si una obra está manchada con alguna salpicadura de egoísmo, de vanidad y de vanagloria, delante de los ojos de Dios, ninguna obra es buena. Para una obra ser buena tiene que emanar de un corazón que está dedicado completamente a su Creador y que ama a su Dios con toda su alma, con toda su mente y con todo su corazón. Se lo voy a poner de una forma más fácil, que ustedes lo puedan entender mejor con la Biblia. Mateo capítulo, no, esa cita bíblica vamos a continuar en el capítulo 3, pero vamos a brincar a Mateo capítulo 5 y vamos a leer el versículo 16 de Mateo. Mateo 5, 16. Déjenme ponerle esta cita bíblica en su contexto. Jesús les dice a los apóstoles o a los discípulos, les dice, vosotros sois la luz del mundo. Y una luz, después que se alumbra, que se prende, no se pone en un almud o debajo de la cama,
sino que se pone en el candelero arriba para que ilumine toda la casa y todo lo que está dentro de la casa. Entonces, Cristo le dice, ustedes son la luz del mundo. Y miren, escuchen bien el versículo para que lo puedan entender. Así, dice Jesús, así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres. De la misma manera que una luz se prende y se pone en el candelabro, para que ilumine toda la casa, así debe alumbrar vuestra luz delante de los hombres. Pero eso tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Para que vean vuestras buenas obras. Escuchen bien, estamos hablando de obras y que no hay obras buenas. Pero escuchen, para que vean vuestras buenas obras. ¿Para qué? Para que vean lo bueno que yo soy. Para que vean lo buen cristiano que yo soy. No, para cumplir el propósito por el cual Dios nos creó. ¿Cuál es? Glorificar a vuestros padres que están en los cielos. Cuando una buena obra no se hace para la gloria de Dios, no es buena obra. Así que si usted viene a la iglesia, si usted da su diezmo, si usted ayuda al necesitado, con otro propósito que no sea para que Dios sea glorificado, su obra no es buena. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, mis hermanos. A Dios que nos ayude. Vámonos a Romanos de nuevo. Estamos hablando de la realidad de nuestro pecado. Segundo punto, ¿verdad? Me falta el tercero. Y ya nada más me faltan 17, pero téngame paciencia, mis hermanos. Téngame paciencia. Porque ahora es que yo voy a predicar, ¿eh? Así que un poquito de paciencia. Romanos capítulo 3, versículo 13. Romanos 3:13 dice, Pablo viene describiendo lo que somos nosotros. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Eso es el panorama nuestro. Veneno de áspides, de serpiente, hay en sus labios. En ese solo versículo yo me puedo pasar 2 horas. Pero yo creo que ustedes entienden el punto. Es que todas nuestras facultades fueron afectadas por el pecado. Como nuestro intelecto fue afectado y nuestra voluntad, nuestros labios han sido afectados. Y déjame decirle algo, mis hermanos. A nosotros, a todos, nos molesta que alguien hable, ya sea bien o mal, de nosotros. Nosotros no soportamos eso. Pero lo vivimos haciendo diario contra otros. Porque sepulcro abierto en nuestra garganta. Con nuestras lenguas engañamos. Veneno de serpiente hay en nuestros labios. Pero no se preocupen que hay una solución para eso. Y esa va a ser la última parte del mensaje. El próximo versículo dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Le voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes recuerdan la historia del joven rico que se presentó delante de Jesús y vino y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice, un momentito, espérate un momentito. ¿Por qué tú me llamas bueno? Lo que Cristo quería saber, si este joven sabía con quién él estaba hablando. Jesús le dice, tú no sabes que bueno es solamente Dios. Los críticos dicen que Jesús le quiso decir al joven, tú me estás elevando mucho, no me digas eso, yo no soy Dios. Por eso no fue lo que Cristo. Lo que Cristo quería saber, si él sabía con quién él estaba hablando. Y le dice, ¿te interesa saber cómo tú logras la vida eterna? Los mandamientos tienes. Tú fuiste a la sinagoga, tú recibiste tu baptismo. Los mandamientos tienes. No robarás, no matarás, no levantarás falso testimonio. Y todas estas cosas Jesús les dice.
Y el joven le dice, todo esto yo lo he cumplido desde mi juventud. Cristo lo mira y Cristo le pudo haber dicho, tú no entiendes. Tú tienes una interpretación muy simplista de lo que demanda nuestro Padre Celestial a través de su ley. Tú no entiendes. Pero Cristo no le dijo eso. Cristo le dijo una sola cosa. Le dijo, una sola cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes, toma esa cruz y sígueme. La Biblia narra un final muy triste sobre esta historia, porque dice que el joven tenía muchas posesiones y se fue angustiado y dejó todo ahí. Recuerden que él dijo que él cumplía todos los mandamientos desde su juventud. Y Cristo le dijo, vamos a ver, no tendrás dioses ajenos. Y no pudo cumplir eso, porque su Dios era las posesiones que él tenía. Entonces, nosotros cuando hacemos obras que pensamos que son buenas, muchas veces están impulsadas por una naturaleza de pecado que tenemos dentro. Y tenemos que tener cuidado con las obras que hacemos. Si no las hacemos para glorificar el nombre de nuestro Dios, vuelvo y repito, no son obras buenas. Y yo lo veo a ustedes como muy serio. Yo sé que estas palabras son duras y que llegan, pero es la realidad. Es la realidad de lo que somos. Somos pecadores, mis hermanos. Pero la cosa no se queda ahí. La cosa no se queda ahí. Continúa el próximo versículo diciendo, el 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Continúa. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Continúa. Y no conocieron camino de paz. Esa es la realidad nuestra. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y por el tiempo voy a tener que cortarlo ahí, para entonces entrar a la tercera parte del mensaje. ¿Cuál es la tercera parte del mensaje? Una imagen restaurada. En este mismo capítulo, Pablo está definiendo lo que en realidad nosotros somos. Todo lo que acabamos de leer es la realidad de nuestras vidas. Pero hay una esperanza para todo el creyente, para todo aquel que proclama a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y el versículo 21, el versículo 20, miren lo que dice el versículo 20. El 21, por favor. Ahora Pablo, después que describe esta penumbra que hay en nuestras vidas, dice ahora, pero ahora en este tiempo para nosotros, aparte de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que Pablo va a decir a continuación no tiene absolutamente nada que ver con la ley. ¿Y qué contiene la ley? Sacrificios, mandamientos, rituales. Entonces lo que Pablo va a decir a continuación no tiene absolutamente nada que ver con eso. Dice, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué cosa? La justicia de Dios. Escuchen bien, la justicia de Dios. No es la mía, no es la suya, no es la de ninguno de nosotros. Es la justicia de Dios, porque la mía y la suya no sirve para nada, pero la justicia de Dios sirve para todo. Ahora, esa justicia que es de Dios es testificada por la ley, aunque no tiene nada que ver con ello, y por los profetas, porque fue anunciada en el Antiguo Testamento. Dice el versículo 22. La justicia de Dios, escuchen esto, por medio de la fe en Jesucristo. De la única manera que nosotros podemos acceder a esa justicia que Dios da, que Dios demanda, es a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo.
Si usted tiene su fe puesta en otra cosa que no sea Cristo, su fe es muerta. Esa cita bíblica, Pablo la toma de Habacuc capítulo 2, versículo 4. Y allí solamente dice que el justo por su fe vivirá. Pero Pablo le añade el ingrediente de que la fe del justo tiene que estar puesta en una persona específica. Usted puede tener fe en Dios y su fe es muerta. Porque Dios determinó que para que su fe sea efectiva y para que usted se apodere de la justicia de Dios, su fe tiene que estar puesta en Jesucristo y en Jesucristo solo. ¿Sabe por qué? Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. ¿Qué es fe? Dice Hebreo capítulo 11 versículo 1. No lo busque, déjalo ahí. Ellos todos la conocen. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué significa eso? Yo se lo voy a poner más fácil. Si usted no tiene un lapicero para escribir, este mensaje está siendo grabado. Usted busca el mensaje y lo escribe. Le voy a decir lo que es fe. Le voy a definir lo que es la fe. Aunque Hebreo dice que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una definición, pero ¿lo entendemos? No, no lo entendemos. ¿Sabe por qué? Porque fe es creer, confiar y esperar. Creer en Jesucristo, confiar en Jesucristo y esperar en Jesucristo. Si su fe no está basada en esas tres partes, su fe es muerta. Ahora, Dios demanda perfección. Y para que nosotros seamos perfectos, Dios nos da su justicia. Porque para pararse delante de Dios hay que ser tan santo y tan justo como Él. Y Dios no tuvo que bajar su ley, ni su moral, ni su justicia para aceptar a hombres que son pecadores, para aceptarlo delante de Él. ¿Por qué? Porque Dios proveyó su justicia en la persona de Cristo. Para que usted y yo hoy, nosotros pudiéramos pararnos delante de Él y decirle, Abba, Padre. Aunque somos pecadores, mis hermanos. Continúo. Para todo aquel que en Él cree, porque no hay diferencia. El 23 dice, por cuanto todos pecaron, todos, absolutamente todos, somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos apartados, que fue lo que le pasó a Adán en el huerto del Edén. Una separación completa de la criatura con su creador. El 24, ahora escúchenme, miren lo que dice el 24. Siendo justificado, ¿cómo? Gratuitamente. La palabra justificado es un término legal, que lo que significa es que usted es culpable, usted es un pecador, usted es culpable, pero Dios, en la persona de Cristo, lo liberta y lo ve como justo delante de Él. Entonces Cristo nos justifica de nuestro pecado. Y esa es la justicia que Dios nos da. Y esa es la justicia que tenemos. La justicia de Cristo. Continúo. Escuchen bien, gratuitamente mediante la redención. De esto yo hablé en el otro mensaje que prediqué, la obra de la cruz, ya ustedes lo saben. Redención es pagar el precio, comprar algo. Cristo fue al mercado de esclavos, pagó un precio por Elvis, pagó un precio por Fernando, por Argentina, por Carlos y por todos los que estamos aquí. Cristo pagó el precio por su pecado y lo redimió, lo compró, lo sacó de la esclavitud del pecado para que ahora usted sea esclavo de la justicia. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. Segunda de Corintios 5, 21. Escuchen esto. Luego volvemos para 24. Escuchen esto.
al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios, no la suya, no la mía, justicia de Dios en Él. Entonces la justicia que Dios nos la da en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el cristiano debe estar siempre rendido a los pies de su Salvador. Porque de la única manera que podemos obtener esa justicia es a través de quien nos la da. Y esa persona se llama Jesucristo. ¿Ustedes me dan permiso? Ok, pues yo voy a hacer algo. Pónganse de pie todos los que me dan permiso para yo continuar. No es unánime. No es unánime. Le doy. Bueno, ustedes me dieron el permiso, ¿eh? Después no se quejen. Ok. Continuamos. Vámonos a Romanos de nuevo. Romanos capítulo 3 y estamos en el versículo 25. El 24. Entonces, la Biblia nos dice que nosotros hemos sido justificados por la justicia de Dios, que está puesta en ¿quién? En Jesucristo, y Él nos justifica mediante la redención, que es comprarnos como esclavos, sacarnos de la esclavitud y ahora hacernos esclavos de su justicia. El versículo 25 nos dice, escuchen esto, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación es aplacar la ira de Dios. Si usted no sabía que Dios es un Dios de ira, apréndalo hoy. Romanos capítulo 1, versículo 18. Si lo quiere poner, no hay problema. Romanos 1, 18 dice, porque la ira de Dios se manifiesta sobre toda injusticia porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios. La propiciación lo que hace es aplacar esa ira, que era lo que se hacía en el Antiguo Testamento cuando se hacían los sacrificios y se rociaba la sangre sobre el propiciatorio, que era la tapa del arca. La propiciación, eso se hacía una vez al año. Y mediante la propiciación que se hacía en el tiempo de la expiación, que en inglés se le llama the atonement day, el día de tormento, en la propiciación el pueblo era perdonado por todos los pecados que habían cometido durante el año y comenzaban una vida nueva o un tiempo nuevo y seguían pecando de la misma manera, y tenían que hacer eso año tras año, año tras año. Pero Cristo en su sacrificio en la cruz del Calvario, una vez y para siempre hizo el sacrificio para que la ira de Dios fuera aplacada y fuera propiciada en beneficio nuestro. Entonces dice que Dios lo puso a Él como propiciación para aplacar su ira, que era contra nosotros porque somos pecadores. Vuelve para atrás en Romanos capítulo 3. Y ya vamos a terminar, mis hermanos. Les prometo tomar 5 minutos nada más, porque yo sé que hay un tiempo. Amén. Dice a quien Dios puso como propiciación por medio de fe en su sangre, para manifestar su justicia. ¿Qué es justicia? La nuestra. La justicia de Dios que Él nos regala en la persona de Cristo. Así que cuando usted lee en la Biblia la justicia de Dios, ponga el nombre de Jesucristo ahí. Jesucristo es la justicia de Dios que Dios proveyó para que usted y yo pudiéramos pararnos delante de Él, justo, santo y sin mancha.
Y dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Eso no está hablando de los pecados nuestros pasados, está hablando del pueblo de Israel. Cuando se hacían los sacrificios hasta el tiempo de Cristo. Los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento era como que Dios estaba... usted sabe cuando usted utiliza una tarjeta de crédito. ¿Qué usted hace? Usted va con una tarjeta de crédito, usted no lleva dinero. Usted pasa la tarjeta de crédito y usted paga eso luego. Entonces, los pecados pasados, los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, era como pasar una tarjeta de crédito hasta que llegara el sacrificio perfecto. Cuando el sacrificio perfecto se ejecuta, todas las deudas fueron pagadas. Eso hizo Cristo por usted y por mí. Y con este pensamiento voy a terminar. Les dije, estoy terminando. ¿Verdad? No he terminado. Pero exacto. Entonces escuchen esto. Miren. Y ya con esto termino, de verdad. Cuando Dios crea al hombre, lo crea a su imagen y semejanza. Entonces Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. A Adán se le dio la oportunidad de pecar y no pecar. Y él tomó la decisión de pecar. Y por eso se habla de la caída del hombre, ¿verdad? Moral del hombre. Ahora, de Adán hasta Jesucristo, todo el que nació en ese tiempo solamente podía pecar. ¿Por qué? Porque nacemos pecadores. Nacemos con la tendencia al pecado. El Salmo 51:5. ¿Sabe lo que dice el Salmo 51:5? No se sorprendan, pero escuchen. Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Usted sabe lo que significa eso? Cuando un espermatozoide se une con un óvulo femenino, a eso se le llama, ¿cómo se le llama? Concebir. Usted concibió, usted quedó embarazada. Entonces, lo que ese versículo me está diciendo a mí es que cuando yo fui concebido, Dios me ve a mí como un ser humano, pero no como un ser humano cualquiera, sino como un ser humano pecador. Porque nacemos siendo pecadores, porque traemos la naturaleza del pecado en nosotros. Entonces el que nació de Adán a Cristo no tiene oportunidad de no pecar, porque nace siendo pecador. La imagen de Dios fue distorsionada, fue rota, fue quebrantada. En Adán tenía la oportunidad de pecar o no pecar. De Adán a Cristo solamente pecar. Ahora los redimidos, lo que Cristo compró, lo que Cristo sacó de la esclavitud del pecado, volvimos a estar en la posición en la que Adán fue creado. La imagen de Dios fue restaurada en Cristo. Y ahora usted y yo tenemos la oportunidad de pecar o no pecar. Pero la cosa no se queda ahí. La cosa no se queda ahí. La imagen de Dios ha sido restaurada a la posición en la que Adán fue creado. Pero el producto final será mejor que el inicial. ¿Sabe por qué? Primera de Juan capítulo 3 versículo capítulo 3 versículos 2 y 3. Primera de Juan 3 versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, escuchen, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, que cuando Él regrese por usted y por mí,
entonces usted y yo seremos igual a Él. Seremos semejantes a Él. Y entonces la imagen de Dios que fue puesta en usted y en mí será restaurada por completo. Y ya el pecado no tendrá incidencia en ninguno de nosotros. Porque la imagen de Dios ha sido restaurada. Así que mi hermano, aunque sabemos que fallamos, aunque sabemos que en cierta manera destrozamos la imagen de Dios que está en nosotros, tenemos una esperanza viva de que Cristo pronto, escuchen bien, pronto, muy pronto, vendrá a buscarnos y nuestra imagen será completa en Él. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Dice el versículo 3, miren, y todo aquel, esto que acabo de decir, todo aquel que tiene esta esperanza de que confía, cree, confía y espera en Cristo, tiene esta esperanza, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que mis hermanos, les exhorto a consagrarnos cada día más, a presentar esa imagen con la cual usted y yo fuimos creados delante de nuestro Creador, a purificarnos cada día más, aunque sabemos que tenemos perdón de pecado en la sangre de Cristo, pero Dios lo creó a usted y a mí para reflejar su gloria. Cumplamos con ese compromiso. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima.